iba a llegar un momento en el que yo me iba a salvar, en el que yo iba a agarrar a la niña de 12 años a la que le pasó todo lo que le pasó, iba a decir, ya estoy lista para recogerte de donde te metiste y te voy a salvar. Yo siempre sentí una valentía y un coraje de esto no puede ser mi destino, que sí puede ser muy bonito para afuera, pero no muy bonito para mí y para mi alma y para mi corazón. Yo no me puedo quedar en modo gris buscando la validación. Yo me resisto a que eso sea mi vida, porque yo realmente sí quiero vivirla con todo. Y yo sabía que para vivirla con todo tenía que ir a mirar allá atrás y decirle, ven acá, te recojo y te saco de la mierda donde estabas y venimos juntas. O sea, yo siempre supe eso, que tenía que recoger a la niña de 12 años que se quedó ahí atrás y que tenía que integrarla y que tenía que decir, vamos a construir una vida que sí te merezca. ¿Qué ganabas siendo una muerta en vida? ¿Qué ganabas protegiéndote de la vida? ¿Qué ganabas no vinculándote, teniendo sexo, no viajando, no abriéndote al amor, teniendo una vida monótona, siendo la niña buena? ¿Qué ganabas? Mucha validación, mucho apego a mi entorno, pasar desapercibida. Y cuando tú mueres, no solamente es un proceso feo y ver tu niña y Dios, ay, todo lo que me pasó, qué dramático, sino también es encontrar lo que mucha gente quiere encontrar toda su vida. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus dones y talentos? ¿Y cuál es su propósito en esta vida? Que todos los seres humanos lo tenemos esa potencia para decir a la mierda, quiero vivir realmente. Mujer, ¿quién serías y qué harías si sintieras una profunda seguridad en ti y en la vida? Si confiaras plenamente en el anhelo de tu corazón. Hola, soy Karina y bienvenida a Mujer Salvaje Podcast. Una visión sociológica, psicosomática, arquetípica y muy espiritual sobre el empoderamiento femenino. Mi misión es una bien simple pero muy poderosa y necesaria para crear la nueva tierra. Ayudarte a salir del personaje de la niña buena, como te quiere el viejo mundo, para despertar tu mujer salvaje. Que más y más mujeres nos liberemos del trauma colectivo y juicio social que habita en nuestros propios cuerpos y psique. Lista para la liberación colectiva. A través de tu propia liberación, comenzamos. Hola, bienvenidas todas a un nuevo episodio del podcast Mujer Salvaje y acá empezamos la rueda, inauguramos oficialmente la rueda de invitadas. Y aquí estoy con una invitada muy especial, con Natalia, ella es mi hermana. Y bueno, ahora le vamos a dar espacio para que se presente, pero un poco el ciclo de invitadas que quiero iniciar y con ella abriéndolo, es para que cuenten, ¿no? Desde su proceso, desde su historia de muerte y renacimiento, ¿no? Si es que no has visto el episodio 4, me parece, es que está puesta porque toda la humanidad, así de dramático literal, toda la humanidad tiene que morir y renacer porque el trauma es colectivo, ¿no? Ahí está el gran suspiro de Natalia. Literal, toda la humanidad tiene que morir y renacer porque el trauma es colectivo, lo repito. Y bueno, una breve introducción, luego ya para que Natalia se vaya de largo, literal. Partimos desde esta idea de que morir es matar la personalidad, la identidad que uno se tuvo que construir como una respuesta adaptativa a nuestro entorno, como que lo que tuvimos que ser para sobrevivir al entorno, a la familia, al contexto, a la cultura que nos tocó, pero que muchas veces eso que tuvimos que aprender a hacer, esa personalidad e identidad que tuvimos que adoptar, merma, ¿no? Nuestra esencia, no permite el despliegue de nuestra esencia y de nuestra identidad más esencial, ¿no? De nuestra autenticidad. Y ese vendría a ser el proceso de renacimiento, de matar esa respuesta traumática que dio la construcción de la personalidad adaptativa y renacer, construirte, desplegarte, acompañarte en tu renacimiento desde tu esencia, volver a maternarte y a paternarte, pero no para que sobrevivas, sino para que te des los recursos a ti misma para que puedas criarte y desplegarte desde tu verdadera esencia y desde ahí construir tu realidad más expansiva, más salvaje, más amorosa, más erótica y más libre. Y yo creo que Natalia es
Uno de los casos que particularmente yo conozco más poderosos, inspiradores, admirables, de cómo ella murió, mató esa personalidad aplastante que construyó nuestra familia, producto de muchos temas transgeneracionales. Y ella tuvo un proceso muy hermoso de renacer. Y su proceso de renacer fue particularmente muy inspirador para mí, te lo digo de corazón. Así que ya, hablé un montón y ahora sí vamos de largo con Natalia. Ay, gracias por esta breve introducción. Ha sido hermoso saber lo inspirador que ha sido mi proceso. Y sí, creo que fue como una transformación total. Y creo que si me preguntas por dónde empiezo, siento que empezaría desde mi infancia. ¿No? Yo siento que siempre fui una niña bien solitaria, bien juguetona también, bien como espontánea y muy rebelde y curiosa. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero con rebelde? Desde muy chiquita sentía que no necesitaba ir al colegio, por ejemplo. Desde muy chiquita me aburría muy fácilmente, me sentía rara. En todos lados a los que iba, en todos lados a los que mi mamá me metía. El ballet, la gimnasia, el colegio, la familia. De algún modo sentía esta sensación de no encajar. Y no sabía por qué, no entendía por qué. Y a la vez tenía un montón de preguntas que no sabía cómo expresar, cómo hablarlas. Sentía que llevaba, desde muy chiquita, que llevaba algo acá en la garganta como atorado. Y ahora ya más de grande puedo entender cuáles eran esas preguntas, que era... Sentía yo esta sensación de ¿para qué vine a este mundo? O sea, suena filosófico y suena como qué densa, o sea, tan chiquita y tan densa, pero sentía eso de ¿qué hago acá? Como esa sensación de ¿y esto es la vida real? ¿Y esto es? ¿Y así es? Y todo lo que yo escuchaba y lo que mi mamá me decía, ¿no? Como, oye, tienes que levantarte para ir al colegio. Y yo siempre he tenido muchos temas con el colegio. Creo que era como, no quiero, y me fastidiaba y me frustraba y sacaba malas notas y estaba a punto de repetir el año. Entonces me pasaba mucho de esto y era, ¿pero para qué? No entendía nada. O sea, realmente era una niña que no entendía muy bien qué hacía en la vida. Así de fuerte lo sentía, como, ¿qué hago aquí? Y sentía muchas ganas y mucha curiosidad por cosas que de repente los niños de mi edad o los niños de mi colegio y de mi entorno no estaban muy interesados. Por ejemplo, a mí me daba curiosidad cosas rarísimas. Por ejemplo, me daba curiosidad el hundimiento del Titanic. O sea, cosas así como... Me daba curiosidad como el Perú, el mapa del Perú y conocer como... Recuerdo que en casa había como un mapa gigante del Perú. Y yo tenía una obsesión así por los nombres de cada poblado. Tenía como fetiches bien raros, bien extraños. Y sentía que eso me hacía un poco como solitaria, como rara, porque sentía que no podía compartir esto con nadie, ¿no? Y a la vez siento que esa es como mi parte más acuario, más rara, más como extraña, pero a la vez también me sentía muy sensible. O sea, sentía que era una niña muy llorona. Yo lloraba de todo. Lloraba para ir al colegio. Lloraba que Karina sabe que era muy llorona. Entonces lloraba porque mi papá me decía tal cosa y lloraba por cualquier cosa y no sabía por qué lloraba tanto y cómo encontrarme en ese llanto, por qué lloraba, por qué me fastidiaba tanto ciertas cosas. Era así, como un caos andante, pero a la vez muy tímida también, muy como en mi refugio, muy en mi casita, porque no tenía muchos amigos, o sea, estaba muy como no quiero que las personas se acerquen a mí. No solo voy al colegio, hago mis tareas, soy una niña funcional y a veces hasta ni hacía las tareas. O sea, las profesoras llamaban a mi mamá cada rato porque yo no era muy funcional, que digamos, en el colegio, porque estaba en otro lado, en otro mundo, ¿no?
Ya, entonces eso era como tu esencia, ¿no? Esa sensibilidad, esa curiosidad, ese no encontrarle como sentido a cómo está estructurado el sistema y partiendo de la escuela, ¿no? Como, ¿por qué me tengo que levantar a las 8 de la mañana y tengo que cumplir tareas? Como, ya estaba todas esas sensaciones en ti, ¿no? Solo que obviamente no le podías poner palabras, porque niñas, pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el adoctrinamiento de ahí que luego tuvo que morir, ¿no? Ya, yo siento que de ahí como devienen dos momentos cruciales de repente en mi vida familiar, que uno es tu embarazo y lo segundo es que yo en la escuela me rompí los dientes y me caí, o sea, para que la gente entienda, me caí de cara, me rompí los dientes de adelante y quedé sin dientes por casi 12 años de mi vida. Y en la escuela atravesé como mucho bullying. Entonces yo siento de que eso marcó un gran trauma en mi vida y marcó también la pérdida de fuerza en mí. O sea, yo sentía que ya esa niña curiosa y que de repente no seguía mucho los lineamientos y lo que sus papás decían y el orden que de repente le querían poner, ¿no? Tuvo que decir, ok, toca ordenarse un poco, ¿no? Y fue como, fue bien, o sea, yo recuerdo eso, ¿no? Que fue como esta sensación de tengo que moldearme a algo, tengo que apegarme a algo, tengo que bajarme, tengo que, no sé, había sentido que había perdido mucha de mi felicidad, ¿no? Fue como doloroso. Uh-huh. Y desde allí yo creo que cómo me pongo esa máscara o qué significa para mí esa máscara es un poco volverme lo que Karina llama la niña buena. O sea, decir, ok, soy la hija que, me tocó el rol de ser la hija que no tiene que cometer el error que Karina cometió, o sea, no tiene que salir embarazada, ¿no? Entonces, y también yo creo que esto acompaña con, o sea, tenemos una familia que de repente le tenía mucho miedo al sexo, mucho miedo al embarazo, mucho miedo a tener enamorado, mucho miedo a todo lo que es el amor, el placer, el erotismo, la sexualidad, la sensualidad de la mujer. Era muy tabú, era muy represivo a nivel, o sea, yo recuerdo que mis mayores referentes de muy niña era ser vedette, eran las chicas así, súper hot, y yo las amaba y decía, oh, yo quiero ser como estas chicas del teatro, así, guau. Y lo que yo escuchaba en casa y lo que decía mi mamá y mi entorno era esto es de putas, y también venía de un colegio religioso católico que también me inculcó eso, ¿no? Como los hombres son mañosos, esto es de putas, esto es de personas que son de la mala vida, si tú haces esto te va a pasar esto, que el pene, y siempre viví muy asustada del pene, y eso puede ser desarrollado más adelante. Pero sí, entonces de alguna manera toda esta expresión corporal que yo sentía mucho en mí desde muy pequeña, era muy expresiva, siento que no tuvo un canal para desarrollarse. No es como a una planta que tiene una semilla y le van regando y le van dando un entorno adecuado para que esto crezca y esto florezca. Yo siento que eso no ocurrió, que más bien ocurrió lo contrario. ¿Qué ocurrió? Que dijeron, esta semilla que tú eres, no, esto no te va a funcionar. Es como la típica que le dicen a esta persona, ¿no? La típica del 99% de la población. Yo quería ser artista, pero no pude porque mi papá me dijo que eso no da dinero. Es la típica, ya. Eso, pero llevándolo a mi caso, ¿no? Que no te dan las herramientas adecuadas para tú desarrollar esta potencia que tú tienes, esta semilla, este diamante en bruto que llevas dentro. Y en mi caso fue más bien aplastado, fue más bien reprimido por traumas, por creencias familiares, por valores sociales. Y ya si queremos verlo como más en grande, el machismo y todos estos temas, ¿no? Culturales.
Pero eso, por un lado, todo el tema de la sexualidad y la sensualidad y la expresión corporal. Y por otro lado, el tema, yo creo que en el tema del diente, que fue un accidente en específico, no es que le pase a todo el mundo, pero muchísima gente yo creería que se puede sentir identificada con el hecho de sufrir un trauma y que ese trauma te deja como un poco congelado, como un poco paralizado, como desorientado de la vida, no como en el pasado, como atascado. Y eso es lo que yo siento que me dejó, que esa fue la herida del diente, ¿no? El perder una parte de mi identidad, el no saber quién era, el creer lo que me decían en la escuela que yo era. Entonces me dejó como un cuerpo y una mente y un sistema un poco, diría yo, distorsionado, desorientado, en huida, como disociado. Así, entonces, ¿qué resultado de todo eso? ¿En qué me convertí, por así decirlo, no? En una niña que se refugió en sacar buenas notas en la escuela, ¿no? En obedecer a su mamá, para no seguir el mal ejemplo de mi hermana y para no perder o sea, porque claro, como yo sentí el embarazo de mi hermana, fue como, ok, mi hermana un poco traicionó a mamá, mi hermana un poco lo hizo mal, ¿no? Y eso implicó que mamá ya no la dejara de lado, y yo no quiero que eso me pase a mí. Entonces, yo lo voy a hacer bien, a mí me toca asumir este rol. Yo venía de, como decía, ¿no? No había encontrado tampoco un círculo de amigos, un grupo de amigos muy sólido como para pegarme a mis amigos, eso es algo que le pasa a mucha gente, ¿eh? Mucha gente le pasa eso, que se apega a sus amigos, tiene 30 años y se sigue pegando a sus amigos. Y entonces, ¿a quién me apegué? A mi mamá, porque no tenía este otro círculo. Pero no me apegué porque realmente lo sentía así, sino porque ella era la que me daba la fuerza para no derrumbarme, para no morir, y porque todavía no tenía los medios suficientes como para ver mi mierda. Era muy chiquita, era una adolescente también, ¿no? O sea, y no es que tenía plata para pagar una terapia o algo así. Y creo que en ese camino yo de todo corazón siempre supe que esa no era yo, que esa era producto de cosas que me habían pasado, de un dolor no procesado, pero que esa no era yo, que esa no era mi potencia, que esa no era mi expansión, que ahí no estaba mi identidad. Yo lo sabía, pero sentía que no tenía las herramientas suficientes como para resurgir como el ave fénix. Entonces dije, ok, voy a seguir el colegio, voy a estar aquí, y me refugiaba yo siento que no sé si tanto fue refugio, pero creo que me refugiaba en entender la vida. Y creo que eso conecta con que mi hermana empieza a estudiar sociología y yo me empiezo a interesar mucho en las ciencias sociales, y por eso estudié antropología. Porque sentí que la antropología, que la sociología me ayudaba a entenderme a mí misma, y no solo a mí misma, sino a mí misma en contexto. Entonces era, ya sé por qué sentía tanto dolor, ya sé por qué era tan sensible, por esta mierda del sistema, ya. Entonces era un poco como ir entendiéndole al juego, ¿ya? Yo sentía que mientras leía más iba entendiendo, y así es esto, y así es la vida, y así es el capitalismo, y entonces por eso me dijeron esto, y iba como hilando puntos. Entonces, para hacer un recap, tú siempre supiste quién eras realmente, pero luego vinieron estos dos highlights, eventos canónicos, ¿no? Que fue mi embarazo y el rol que tuviste que ocupar después de mi embarazo, el rol familiar, y además todo este tema del miedo al pene, ¿no? Me encantó la forma como lo planteaste, y el miedo al pene y lo que el pene representa, ¿no? Toda esta construcción del miedo al masculino, de la represión del placer, del erotismo, que Natalia ya lo dijo en torno a la sexualidad. Y el otro trauma shock, que fue este evento de detonante, que fue el tema de perder tus dientes, ¿no? Y que te dijiste, bueno, la vida se me desborda, necesito meterme en una cajita. Y aquí lo que quiero enfatizar, porque me parece guau de Natalia, y que tal vez me parece guau porque es muy diferente a cómo yo lo sentí, por ejemplo, en mi historia,
es este tema que Natalia siempre supo quién era. O sea, no obviamente con argumentos intelectuales, ¿no? O sea, pero ella siempre supo que eso, ella había elegido meterse en esta caja, en este orden que le estaban imponiendo, porque no podía sostener la vida ella, no tenía la fuerza en sus palabras, no tenía que apegarse a algo, aferrarse de alguien, que en este caso fue a mamá, porque no tenía la raíz, la fuerza, el tronco para ella poder desplegar su verdadera esencia, ¿no? Y encima le habían pasado eventos traumas, eventos detonantes que le reconfirmaban la historia de que ella no podía, no tenía los recursos, no tenía el entorno, no tenía las personas, las relaciones adecuadas para eso. Entonces no le quedó de otra que decir, necesito sobrevivir, entonces me meto en esta caja, este molde castrante, aplastante, que mi mamá y mi familia me está proponiendo, y tengo que convertirme en la niña buena para poder sobrevivir a lo que me tocó, ¿no? Y no repetir la historia de mi hermana, ¿no? Y poder tener este amor de mamá y aferrarme a la fuerza que me da mamá, ¿no? Entonces, para que las personas entiendan, de pasar de cómo fue la muerte de esto, me gustaría que así breve, conciso, preciso, me digas cómo fue esta caja, este disfraz, esta personalidad disfraz que te tuviste que poner y que luego tuviste que matar para sobrevivir a todo esto. Yo diría que esa caja fue de una niña oculta, como si estuviese en un sótano, como alguien como en una sombra andante, alguien que había perdido fuerza, había perdido actitud, como vida, eso, como fuerza vital. A veces, y yo quiero acá ser como bien enfática y conectar con las personas que han sentido eso, que han sentido que no tienen la suficiente fuerza, como que de repente se sienten muy cansados de toda la vida, como se sienten muy apagados, muy tristes, pero no saben por qué. De repente su vida va bien, tienen plata, tienen trabajo, tienen un orden, tienen una familia que los quiere, pero sienten una falta de motivación intrínseca, de fuego, de energía, pero no energía porque te tomaste un Red Bull, de energía de adentro. Eso sentía yo, esa sensación de estar muerta en vida. Y yo siento que muchísimas personas lo sienten, por eso lo digo, porque eso no es el sistema, sí, es el sistema, todo es el sistema, pero eso también es trauma, es una respuesta traumática, es una vida que de repente te castró y por eso ahora tu fuerza y tu vitalidad y tu energía no puede desplegarse y no puede expandirse. Y yo siento que ahí hay que ver eso. Y yo fui como muy clara en meterme a saber por qué me sentía así, y no solo por qué, sino a decir, yo me recupero de esta mierda, porque no quiero vivir así toda mi vida. Me encantó todo lo que traes, porque traes mucho esta idea que yo digo, ¿no? El trauma es colectivo, o sea, es el sistema, pero hay que mirar el trauma que nos genera el sistema. Y las capas de opresión y las capas de trauma que nos genera algunos, si bien el trauma es colectivo, son de maneras muy diferenciadas, porque nuestras respuestas adaptativas y nuestros entornos dentro de este gran sistema son diferentes, ¿no? Entonces acá la pregunta es, ya, tú te construiste esta personalidad, esta identidad muerta en vida, como ella le llama, esta niña adolescente muerta en vida para poder sobrevivir a todo esto dentro de esta caja. Entonces, quiero que nos cuentes eso, cómo era una vida, un día a día, siendo una mujer, una niña muerta en vida. ¿Cómo era llevar esa vida, ¿no? Para que luego nos cuente que murió, ¿no? O sea, ¿por qué tuvo que matar a esa personalidad, ¿no? Era una niña básicamente que todo lo que a ella le gustaba no lo podía realizar. ¿A qué me refiero? Todo lo que se refería al cuerpo, a la expresión, al modelaje, a la imagen, estaba muy distorsionado por el miedo a volver a tener otro tipo de accidente. Ahora soy fea, ya no tengo dientes, no puedo desarrollar esto de mí, porque entrar a todo este tema del cuerpo es también entrar a lo que me pasó, entrar a que me pueda suceder otra cosa, que me rompa otra cosa, porque para eso
un año antes de romperme el diente me había roto el brazo en un accidente de tráfico. Entonces ya llevaba como traumas a nivel cuerpo, físico. Entonces era una niña que estaba muy sin movimiento constantemente. ¿Y cómo es una vida sin movimiento? Ir al colegio, sentarte en tu carpetita, obedecer, sacar buenas notas. Era una vida así como muy de me saco buenas notas, hago lo que puedo, estoy en casa, no tengo amigos, no me vinculo. Tenía mucho miedo a vincularme, muchísimo miedo a gustarle a los otros chicos en mi salón, en la escuela, muchísimo miedo a tener novio, porque eso implicaba que podía cometer los mismos errores que mi hermana cometió. Entonces vivía muy asustada de que me sucedan cosas que mi mente había creído como malas. Entonces vivía muy asustada de la vida, vivía muy alejada de la vida, de lo que realmente implicaba transformarme, vincularme, enamorarme, tener sexo, no sé, como liberarme a nivel corporal, hacer lo que a mí se me daba la gana, viajar, salir de casa de mis papás, salir de donde yo vivía. No, era una vida muy monótona, muy simple, muy rutinaria, muy rígida también, muy congelada, muy desde el rendimiento funcional. Ya, wow, wow, me encantó, me encanta tu potencia, me encanta la fuerza con la que lo cuentas. Eh, bueno, acá quiero como también poner el highlight a los beneficios, por así digamos, o a las cosas positivas, ¿no? Por las cuales también creamos esta identidad, ¿no? Porque claro, como nosotras ya también hemos hecho el proceso de muerte y de superarnos y salir desde esta identidad que nos tuvimos que construir para protegernos de la vida por este miedo a la vida que nos generó todos estos eventos que vivimos y estos miedos que nos pasó, pues vemos cómo vivir desde ese estado de sobrevivencia emocional, sobrevivencia adaptativa, sobrevivencia de nuestro propio sistema nervioso, como que vemos como que ay, esa vida horrible, ¿no? No se la deseamos a nadie. Pero cuando estamos sumergidos en el trauma, cuando estamos sumergidos ahí, genuinamente sentimos que vivir en ese refugio, que vivir detrás de esas corazas, que vivir detrás de esas identidades, es lo mejor que podemos hacer. Y tienen beneficios, como decía, ¿no? No encuentro otra palabra que se me viene como... Pero, las personas también que eligen quedarse ahí es por algo, porque algo están ganando. Ahí está. Esa es la palabra que estaba buscando. Algo se está ganando, o mucho se está ganando, por seguir en esa respuesta de sobrevivencia, en esa respuesta adaptativa al trauma, ¿no? Entonces también quiero que nos cuentes esa cara de la moneda, Natalia. ¿Qué ganabas siendo una muerta en vida? ¿Qué ganabas protegiéndote de la vida? ¿Qué ganabas no vinculándote, teniendo sexo, no viajando, no abriéndote al amor, teniendo una vida monótona, siendo la niña buena? ¿Qué ganabas? Porque si tú no destruías eso y habías vivido muchos años de tu vida desde esa identidad, es porque estabas ganando un montón. O sea, las personas que saben, sienten, intuyen que están viviendo no desde su versión más expansiva, más libre, más salvaje, más con su potencia, su energía vital, y deciden vivir desconectadas, un poco como zombies muertas en vida, siguiendo las palabras de Natalia, es porque están ganando algo, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes también esa cara de la moneda. ¿Qué ganaste todos esos años? Porque al final del día sobreviviste, estás aquí. ¿Qué ganaste todos esos años siendo como eras? Mucha validación y mucho apego a mi entorno también, ¿no? No me exponía a nada. Entonces, era como una gris, ¿no? Como alguien que ni sobresale, ni está ahí como... O sea, de lógica de colegio, ni soy la más popular, ni soy el niño buleado, así como... ¡Ah! Y todo el mundo sabe que es el buleado y que estaba sentado en una esquina. Soy en el medio. Ni se dan cuenta, ni estoy rechazada. Eso ganaba. Ganaba que pasar desapercibida.
Y siento que eso también es parte de una respuesta al trauma, pero ganaba que realmente no me pase nada, porque justamente eso era lo que yo quería. Como sentía que me había pasado mucho y no había podido como sostenerlo, no quería que me pase nada ahora. Y porque no quería que me pase nada, en el fondo de mi alma yo quería que a mí me pase todo. Yo quería viajar, yo quería amar de verdad, no desde el apego, porque hay una diferencia, porque dicen, ay, pero yo me enamoré, no, sí, pero ¿desde dónde? O sea, realmente yo sentía que no me había enamorado, nunca, sí, me habían gustado chicos, obvio, pero no había abierto mi corazón, no había amado, no me había entregado por el miedo, por todo lo que expliqué, ¿no? Entonces yo siento que yo ganaba eso, el ser gris y a la vez la validación de mi entorno. ¿A qué me refiero con validación? Mi mamá me felicitaba por ser gris. Y ahora, ahora yo no quiero que ustedes piensen y digan, ay, qué mala madre, ¿cómo va a querer que una hija sea gris? Ahora explico esto. Porque yo sí siento de que hay históricamente a las mujeres, por trauma, justamente, se nos ha enseñado a ser grises. ¿Y a qué me refiero con ser grises? A no llamar mucho la atención, a no destacar, a no opinar mucho, a no destacar en ningún plano. Ser ahí. O si no, destaco, pero en una parte, ¿no? De repente en algo que está más lógicamente adecuado para ti. Pero no soy con todo lo que realmente siento que soy. Entonces, obviamente yo siento que eso le gustaba a mi mamá, ¿no? Que cumpla las reglas, que me haya acomodado un poco, ¿no? Porque también siento que eso era también parte de su amor, ¿no? Por mí, de, ok, va a la escuela, saca buenas notas, va a ir a una buena universidad, a la mejor universidad del Perú, va a ingresar a una carrera, va a ser una buena profesional, pero no todo lo que quieren tus padres es lo que tú siempre quisiste. Y eso es lo que yo siempre supe por dentro, que yo no quería eso. Adentrando a la parte de la muerte, ¿no? Natalia ya sentía a nivel físico, sensorial, ¿no? Ella es muy corporal, muy taurina, que ya tenía que quitarse esa caja, ese disfraz, ¿no? En palabras terapéuticas, esa identidad construida como respuesta al trauma, ¿no? Eh, y bueno, ahora entramos en esta fase, en este portal, ¿no? Que es que ya Natalia sentía que ya había llegado su hora de matar esta identidad con la que ganó mucha validación, mucha sobrevivencia, o sea, sobrevivió hasta sus veintitantos años con esa máscara, con esa identidad, pero también pues le quitó muchas cosas, pero era lo que podía hacer. Pero ahora ya estaba lista para morir desde esa identidad adaptativa. Pero justamente morir para decir, bueno, ¿quién soy yo sin todos mis traumas? ¿Quién soy yo sin esa respuesta? ¿Quién soy yo sin esa protección? Y pues, ¿qué queda sin todo eso? Quedas tu yo más frágil, sí, pero también tu yo más puro. Y quiero que Natalia en sus palabras y en su historia nos cuente eso, ¿no? ¿Qué fue para ella morir y qué quedó? Eso, ahí, o sea, date con todo de cómo fue morir para ti, pero también quiero que llegues a este punto, ¿no? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó después de morir? Porque muchas personas tienen miedo, o sea, como que cuando yo digo, y tal vez sí, soy muy intensa y así soy yo, digo, todos tenemos que morir y renacer, y la que dice morir, yo no quiero morir, ¿quién soy? No sé quién soy. Tengo miedo al vacío, la palabra vacío les da mucho miedo cuando en el vacío está la esencia, está la semilla, está lo más puro, ¿no? Y quiero que nos cuentes eso, ¿no? ¿Cómo fue morir y la belleza que hay detrás de morir? Antes de contarte cómo fue morir, siento que el punto límite que me hizo decir, a la mierda, quiero acabar con todo esto, con toda esta identidad que me construí, no es que otra cosa, no crean eso, es que yo sentía que ya había llegado como un techo,
como un límite, que ya sentía que ya había sido como la niña buena, había sacado buenas notas, como muy buena en la universidad, que estaba siendo exitosa, que me estaba yendo bien con los profesores, con todo, y no me sentía feliz por dentro, sentía un vacío de quiero más, quiero más, quiero más esto, quiero más lo otro, quiero más validación, quiero que me feliciten más, sigo sintiendo más envidia, más competencia. Pero me siento tan vacía por dentro, me siento tan bloqueada, me siento tan como, ¿quién carajo soy? Que eso me hizo dar cuenta algo que había creído toda mi vida, que era que yo iba a llegar un momento en el que yo me iba a salvar, en el que yo iba a decir, en el que yo iba a agarrar a la niña de 12 años a la que le pasó todo lo que le pasó, iba a decir, ya estoy lista para recogerte de donde te metiste y te voy a salvar, porque yo así, con todo lo que ustedes han escuchado, que de repente esto y que lo otro que me pasó y que yo era así, que yo era esa, yo siempre sentí una valentía y un coraje de esto no puede ser mi destino, que sí puede ser muy bonito para afuera, pero no muy bonito para mí, para mi alma y para mi corazón. Yo no me puedo quedar en modo gris buscando la validación. Yo me resisto a que eso sea mi vida hasta los 80, 90 años, porque yo realmente sí quiero vivirla con todo. Y yo sabía que para vivirla con todo tenía que ir a mirar allá atrás y decirle, ven acá, te recojo y te saco de la mierda donde estabas y venimos juntas. O sea, yo siempre supe eso, que tenía que recoger a la niña de 12 años que se quedó ahí atrás y que tenía que integrarla y que tenía que decir, vamos a construir una vida que sí te merezca, vamos sí, o sea, no, de repente no tuviste las condiciones, no tuviste como la cajita que te hizo desarrollar eso, ¿no? Esa esencia que tú tenías. Pero ahora te vamos a construir la cajita para que tú sí desarrolles eso. Y yo creo que ese coraje fue el que me hizo morir, el que me hizo decir, basta con esto, voy a sanar, ¿no? ¿Y cómo fue este proceso de sanar? Literalmente es lo que he descrito, sí, estuve como en una terapia súper fuerte, súper potente, que me hizo entrar en mí, en lo que yo ya sabía, intelectualmente hablando, ¿no? Que me hizo recordar quién era, que me hizo volver a esa niña de 12 asustada, que no pudo como superar el trauma, ¿no? Entonces fue una terapia que me ayudó mucho, fue una terapia de trauma, yo creería, ¿no? Que me ayudó mucho a volver a mí, a encontrarme. Y en ese encontrarme, porque sí es cierto lo que dice Karina, ¿no? Que creo que cuando tú mueres, por así decirlo, no solamente es un proceso feo y ver tu niña y Dios, ay, todo lo que me pasó, qué dramático, sino también es encontrar lo que mucha gente quiere encontrar toda su vida. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus dones y talentos? ¿Y cuál es su propósito en esta vida? Allí está tu respuesta, allí está tu tesoro, ahí está tu diamante. Lo que mucha gente trata y se la pasa buscando hasta los 80 años, ahí está la respuesta. Y yo encontré eso, encontré lo que siempre había sido, pero las condiciones no me permitieron desplegarlas. Entonces me encontré con una niña creativa, curiosa, con un diamante en bruto. ¿Saben? Como cuando uno abre una piedrita y encuentra una maravilla, pero que todavía no está construida, es materia prima. Con eso me encontré, con la materia prima, básicamente. Y allí es cuando comienzo de la nada, porque yo siempre he creído que todos los seres humanos tenemos un impulso creativo enorme. No es que solamente un grupo, el 5% de la humanidad, está destinada a ser artista, no. Para mí todos estamos destinados a ser artistas. Por eso de que yo siempre quise ser artista, siempre quise estudiar actuación y mis papás no me dejaron. Querido, querida, es porque todo el mundo tiene esa potencia creativa. Todo el mundo ha nacido para crear.
Entonces siento de que ahora ya no es tanto tus papás si tienes 30, 40, 50, es más bien de repente qué puedo hacer desde mi yo actual, desde mis condiciones actuales para dejarme yo. Y allí creo que viene el mirarte a ti, el mirar la estructura que construiste por sobrevivencia, por trauma, por condiciones, por miles de cosas que te hayan sucedido. Es realmente valiente, es de valientes y creo que todos los seres humanos lo tenemos esa potencia para decir a la mierda, quiero vivir realmente, quiero sentir que realmente estoy haciendo algo con mi vida y que no estoy en modo automático porque hay que ganar dinero y que no estoy en modo validación porque la familia, porque hay que pedir aprobación y que no estoy en modo gris porque me da miedo que me vean. Entonces, como que quiero expresar eso, que en realidad todo esto, todo lo que te da morir, renacer, sanar, atravesar el trauma, es vida, es lo que tu alma y tu ser siempre soñó toda la vida, con vivir lo que tú eres intensamente, tus sueños, con lo que desde chiquito siempre eras. Eso es, estás destinado a eso. O sea, creo que eso es lo que me gustaría que se lleven, que todos estamos destinados a eso, para eso venimos al mundo, para vivir, no para otra cosa, no para ser robots, no para disociarnos, no para estar ahí echándoles la culpa, no, o sea, es como, siento que nos alejamos mucho también de lo que realmente somos, de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, porque demasiada bulla allá afuera, demasiadas cosas nos pasaron. Entonces siento que morir es también volver a eso, volver a lo esencial, a lo primal. Esa creo que es la palabra que a mí me gustaría decir, volver a la naturaleza pura, salvaje. A la mujer salvaje. Y desde allí darle la potencia necesaria para encaminarla, porque claro, también es muy bonito, ay, encontré el tesoro que siempre había estado buscando, pero ahora lo que sigue es, ¿y cómo me hago cargo de esto? ¿No? Porque sí, hay mucha luz, hay mucha belleza en esto, creo yo, en amistarte, en integrar lo que eres, en reencontrarte con quien fuiste, o en encontrar lo que eras también, pero también está la otra parte, que es convertirte en lo que yo pienso que es un adulto que va de la mano de su niño interno y no en un adulto que se alejó de su niño interno. Hay mucha diferencia en eso. Wow, siento que necesitamos, al menos yo, necesitamos respirar. Así, desde el diafragma, para poder como enraizar en toda esta profundidad e intensidad que se ha abierto hoy. Me encanta que así sea. Wow. Y hay algo que quiero afianzar, ¿no? Que es esto de que realmente la vida de Natalia era una maravilla para afuera. O sea, era la niña buena, perfecta, ¿no? O sea, ella, como dijo, recibía una aprobación familiar brutal. Era la hija estrella de mamá. Era excelentes notas en el colegio y en la universidad. La alumna ad honorem, y ahí ya va a venir esa etapa. Subir una maravilla para afuera, ¿no? Todo era perfecto, ¿no? Era como, encajaba todo, ¿no? Pero qué profundo toda su verdad emocional. O sea, la validación y el apego al entorno, en sus palabras, como ella dice, era la cara para afuera, pero la realidad para adentro era todo lo que ha contado, ¿no? Y aquí es donde también quiero que cuentes, y ya también vamos entrando a tu proceso de cómo llegó la muerte de la niña perfecta, de la joven perfecta, ¿no? Y lo que eso implicó. Cómo toda esta identidad, ¿no? Como respuesta del trauma, que era una identidad de la perfecta para afuera, te dio mucha capacidad, ¿no? Al entrar a la universidad, al construir tu vida y al vivir tu realidad en la universidad desde ahí, ¿no? Desde esa identidad, desde esa respuesta. Y
Y que nos cuentes eso, la luz y la sombra de eso, o sea, la cara oscura de seguir sobreviviendo desde ahí y seguir sin morir, sin sacarte esa identidad, toda esa sombra, porque todas las inseguridades, los miedos que tú sentías en la universidad, pero también toda la potencia, ¿no? Como que todo lo que tú ganabas, lo que te daba seguir sosteniéndote y mostrándote y existiendo y siendo desde ahí, desde esa identidad, ¿no? Sí, yo siento que como dice Karina, yo era, o sea, para el afuera, yo era una chica bien estudiosa que sacaba muy buenas notas en la universidad, muy rendidora, buenos puestos, buenas notas, era muy funcional a nivel cognitivo. Mi cerebro no se había cagado. No, o sea, de verdad que leía, que era responsable, que me gustaba mucho la universidad. También siento que venía desde allí, ¿no? O sea, realmente me gustaba entender la antropología, leer, vivir todo eso. Siento que eso era un poco la luz, ese alimento intelectual que me daba la universidad y también el hecho de haber encontrado gente loca, rara y extraña y con mucho dolor, igual que yo. Entonces siento que ahí era un poco de encontrar eso que nunca encontré antes en la escuela y de repente en la familia, ¿no? Ese apoyo de yo también estoy igual que tú en diferente modo, pero yo también siento lo mismo. Y no te intento arreglar, intento darte la mano. Y creo que eso lo encontré en la universidad, esos amigos verdaderos. Me dio la universidad, creo que eso fue lo más bonito, como la luz más bonita. Y también a nivel, la antropología me dio mucho a nivel de corazón. Me sentí por primera vez entendida, como si todos los autores antropológicos me hablaran y me abrazaran y me dijeran todo lo que tú alguna vez te preguntaste, no fuiste la única. También nosotros lo hicimos y nos dedicamos toda nuestra vida a teorizar sobre esto. Y creo que eso fue como un abrazo del alma. Y creo que eso fue la potencia que gané. Pero la sombra de todo eso fue el sentirme, o sea, si bien era muy chévere, muy académica, muy cool, me sentía muy que la envidia se me desbordaba, por ejemplo, ¿no? En cosas muy sutiles de repente, ¿no? Que la competencia, la comparación, el sentimiento de siempre, el ruido siempre de sentirme fea. Yo tenía un tema profundo con me siento fea, me siento china, no sé quién soy a nivel físico, a nivel imagen, me siento, y tenía muchos granos, tenía brackets, tenía muchas complicaciones a nivel físico y era muy flaquita y no sabía qué hacer con este cuerpo un poco. Y sentía que como si tuviera muchas cosas por resolver. Allí en la universidad ya venía sintiendo eso, como tengo que sacarme, así como si tuviera, y yo siempre he sido muy física, muy teatro físico, muy como de, necesito sacar todo esto que llevo por dentro, como esta piel, así arrancármela y decir, oh, quiero cortarme el cabello. Y necesitaba como hacer muchos cambios en mí, pero no solamente cambios de voy al psicólogo y digo, ay, mis avisos, ay, qué mal me trató mi papá. No, sino como de, quiero, y botarlo. Ya, eso sentía. Pero ya desde los 18, 19 ya lo sentía muy latente, muy fuerte en mí, esa sensación. Era ni siquiera lo podía explicar, era algo que ya necesito, ya. Me encanta todo lo que traes. Estoy viendo acá, ¿sí? Escucha, esto de la diferencia, ¿no? De ser un adulto desconectado de tu niño, que es prácticamente ser más zombie, más como parte del sistema, ¿no? Como un obrero más del sistema. Y puede ser un obrero CEO, por si acaso, ¿ah? O sea, como reproduciendo el sistema. Pero, o ser un niño, perdón, ser un adulto que toma ese diamante en bruto, en palabras de Natalia, que toma esa semilla, que toma esa belleza, esa luz, y no solo se queda ahí deluleando, ¿no? Como, ¡ay!
ya encontré, ya sé quién soy. Y ahí suena el mil soundtrack de quinceañera, de, ¡ay, me siento diferente! Ya, pero ya, papito, estás acá en 3D, planeta Tierra. Encontraste a tu niño, pero era patérnalo, pues, papi. Matérnate, pero ya no como tus papitos, tu cultura, te maternó y te paternó para que te pusieras ese trauma, ese disfraz que te pusiste, o sea, para que te construyas eso, sino maternate y paternate para que ese diamante en bruto, esa luz, haga algo con esta vida, ¿no? O sea, prácticamente para que vivas tu vida alineada a tu esencia, alineada a tu naturaleza primal, ¿no? Y yo creo que ese es el proceso del renacimiento, ¿no? El proceso de cómo es acompañar tu renacimiento. Porque algo que también Natalia ha dicho, ¿no? Mientras más abrazas la muerte, más abrazas la vida. Mientras más te entregas a la muerte, más vida va a llegar a ti, más pulso de creatividad, más energía sexual, más energía de creación, más energía primal, ¿no? Más te abres a todo y ya, y ahora ¿cómo lo sostienes? ¿Cómo te haces cargo de eso? ¿Cómo paternas y maternas a tu propio niño, ¿no? Y quiero ahí que Natalia nos cuentes ese journey, ¿no? Moriste, tuviste la... Natalia ya ahí, no voy a decir más, tuvo la fuerza que todos tenemos para morir, descubrió su diamante en bruto, se salvó, se sacó del sótano esa niña de 12 años, recordó que era la niña sensible, curiosa, viajera, que nunca le hizo sentido este sistema, que ella construyó sus propias reglas y dijo, y aquí, de aquí me vuelvo adulta, pero con mi niña en el corazón y en el útero. Toda tú, Natalia, cuéntanos ese journey. ¿Cómo es renacer y volverte adulta desde ahí? Uy, ese journey es bien... O sea, yo creía que ya sané, por Dios. O sea, se te viene como este ego espiritual, ¿no? Ah, soy ya iluminada, pero si yo, ya todos los demás no conocen su propósito, yo sí, yo sí vi mi sombra, Y entonces, como que estaba como, ay, Dios, qué poco profundo esto, ¿no? Pero claro, viene este otro lado que siento que es el real adulto, que es el construir, yo lo llamo el construir tu territorio, ¿no? Y no un territorio que te dijeron que tenías que construir, tu real territorio. Y siento que ese es el real journey, esa es la real prueba. Yo siento que para eso estamos aquí en esta vida, no para andar deluleando, así como, yo vi Los Ángeles, recontra creativo. Siento que estamos en esta tierra, por eso el planeta se llama Tierra también, por algo, para enraizar, para dar vida a un montón de creaciones, ¿no? O sea, para eso existen los humanos, los seres vivos. Entonces, somos muy fértiles. Entonces, creo que allí yo me puse como muy Bob el constructor y dije, bueno, es hora de construir la vida soñada, mi vida que siempre quise construir, ¿no? Y creo que empecé por una de las cosas que a mí más me denciaron en esa época, que era el tema laboral, ¿no? Yo siempre supe que yo no quería de repente pertenecer a una empresa de 8 a 5, como a algo más establishment, que yo quería crear algo propio. Yo siempre tuve el sueño de crear una escuela, de enseñar, de guiar personas, de ser, no sé si artista lo podríamos llamar, pero de ser bien creativa, ya imaginativa, divulgadora, como profe, showgirl, me veía mucho en ese lado. Y entonces dije, bueno, ¿cómo comienzo? ¿No? Y es ahí donde comienza todo mi journey con las redes sociales, con el comenzar a desarrollar ese diamante en bruto. Entonces comencé a crear un montón de contenido, a ver hacia dónde me lleva mi creatividad, a explorar, a viajar, a conocerme a partir de eso. Entonces iba apuntando, era como, tengo un papel en blanco y voy apuntando más o menos hacia dónde me lleva todo esto. Y fui caminando y creo que eso al final como hizo un poco de sentido, ¿no? Como le fui dando sentido, le fui dando ruta a eso. Y yo creo que eso es un poco convertirse en adulta, en darle sentido, darle una vasija
crear una vasija adecuada para que esa niña interna, para que ese pulso de vida se desarrolle, ¿no? Se canalice, es como un río que el agua va fluyendo, pero no está estancado, no está sucio, no está oscuro, fluye limpio, ¿no? Y hasta el día de hoy estoy en eso, y creo que eso también te lleva a otro tipo de cuestionamientos, de ver otro tipo de cosas, ¿no? Porque te preguntas y te abre otro tipo de miedos también, y que creo que ahí viene todo el miedo del emprendimiento, de crear algo propio, que es algo que Karina también lo ha pasado mucho, ¿no? Que es, ¿me va a funcionar? ¿Voy a vivir de esto? ¿Va a venir gente de esto? El enfrentarte al miedo al rechazo, el miedo a la crítica, al miedo al que dirán, al miedo al que dirá tu familia. Entonces, también siento que esto es un poco también de convertirse, de renacer y de convertirse en adulto, de cambiar tu entorno, porque de repente los amigos que tenías antes ya no van contigo, de matar un montón de personalidades que eras, de cambiar de identidad, de forma de vestir, de estilo de vida, de alimentación. O sea, es todo un cambio, implica, creo yo, todo un cambio en ti, que poco a poco se va como develando. Y que vemos en la membresía. No, solo decía de que todos esos cambios los vemos en la membresía, porque si, bueno, checas todas las temáticas que vemos, es literal todo lo que acaba de decir Natalia. Vemos hábitos, alimentación, vemos entorno, vemos vínculos, vemos propósito de vida, negocios como extensiones de tu artista interior, ¿no? ¿Cómo capitalizar y materializar en esta 3D con las condiciones que se nos ha dado para que podamos desplegar nuestra esencia, ¿no? Cómo usar el sistema a nuestro favor en lugar de caer redonditos en el juego del sistema para seguir repitiéndolo. Es como, ¿ca? No, es como, ¿ca? Literal, ¿no? Si vamos a hacer cortocircuito, que sea desde dentro y desde el amor y desde la confianza radical en nosotras, ¿no? Aquí, Natalia, yo quería como que demos un step atrás, porque creo que todo este tema de ya como enraizar desde este lugar más laboral, más como dinero, abundancia, porque bueno, tenemos que vivir de algo y para en esta sociedad el dinero es parte de, no, al menos por ahora, porque la era de Acuario habla que va a haber comunidades donde eso ya tampoco va a ser necesario. No, como que siento que eso es otro podcast y que seguro vamos a traer también con Natalia. Un paso atrás de cómo es el proceso de renacer, de ya tú ser tu padre y tu madre, el padre-madre ideal para que ese diamante en bruto crezca. Porque cuando uno renaces a la edad donde te quedaste congelada, ¿no? Natalia se quedó a los 12, yo me quedé a los 14, cada una con su historia. Entonces, desde ahí, como que tú sientes que tu psique se quedó ahí congelada y te vuelves a criar, pero ya no te crías, obviamente, pues, repitiendo la misma historia. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Si no, ¿para qué moriste, no? Te crías reconociendo qué tipo de padre y madre necesita tu niño auténtico, o sea, tú. Pero tú vas a darte esos recursos, o sea, tú vas a ser tu madre. Entonces, quiero que entres ahí profundo. Tú ya sabías cómo eras tu niña, la salvaste, esta niña curiosa, viajera, que ella tenía el rollo con lo laboral, o empezó por ahí, ¿no? ¿Y cómo le diste esa vasija materna y esa vasija paterna, o esa estructura paterna, para que esa niña, en lugar de caer aplastada como quedó y como zombie, diga, wow, ahora tengo los padres ideales para ser yo misma, o sea, tú misma, ¿no? Tú misma paternándote a ti misma, ¿no? Sí, creo que esa niña comenzó a buscar sus propias herramientas, que de repente en ese momento anterior en la infancia no había podido adquirirlas, no había podido incorporar, comenzó a buscarse herramientas. ¿Y a qué me refiero con herramientas, no? Comencé a entrar a un montón de clases de teatro, de bufón, de impro, de clown, o sea, a abrirme a todo ese mundo en donde la gente expresaba y desarrollaba la imagen, el cuerpo, la expresión vocal, la expresión corporal. Entonces le daba como cabida a eso, pero ya no desde
como los meten a los niños de 5 años, no, métete a ese taller de tal, no, sino porque realmente lo sentía para mí y lo hacía desde allí, desde esa niña que siempre había querido explorar limpiamente eso, sin ningún tema de me voy a meter para dejar de ser tímida o para rendir más, no, sino por un tema de que realmente lo vivía así, ¿no? Luego también comencé a meterme más en el tema de la espiritualidad, comencé a tomar más mi sensibilidad, ¿no? Era algo que de repente no había ocupado mucho lugar en casa, porque de repente en casa había sido algo más restringido, el tema emocional, el tema físico, y me comencé como a abrazar más, a querer más, a cuidar más, a nutrir más, a llorar si tenía que llorar, a estar mal si tenía que estar mal, a dejarme sentir muchas emociones. Eso también creo que fue parte de mi maternidad. Y a nivel paterno, podríamos decir, creo que me di, como decía, ¿no? Me di las condiciones para poder desplegarme. Y en eso aparecieron personas, aparecieron las redes sociales, aparecieron viajes, ¿no? En donde me permitía yo abrirme, me permitía descubrir desde esa niña juguetona a otras personas, también a vincularme con otras personas. Y ahí se abrían cosas de mí, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue parte como de mi renacimiento, el poder verme desde otro ángulo y permitirme ampliar mi caja de herramientas e incorporar herramientas que yo realmente necesité. Wow, Natalia, realmente siento que este episodio ha sido una montaña rusa de sensaciones y emociones. Me ha encantado, o sea, me ha fascinado escucharte, escuchar tu historia y nada, espero pues quede claro y qué es esto de morir, renacer y que no suene tan dramático, pero que igual se vea la profundidad y la valentía que esto supone, ¿no? Em, y que se entienda más profundo por qué todos tenemos que morir y renacer, porque por Dios, todos tenemos respuestas adaptativas a nuestro entorno que aplastaron nuestra esencia. Por favor, el trauma es colectivo. Lo voy a seguir repitiendo porque realmente el trauma es colectivo. No conozco a alguien que me diga, no, yo desplegué mi esencia fresh, no, porque este sistema es aplastante, es muy aplastante, ¿no? Em, Independientemente del estrato de la capa social en la que estemos, ¿eh? Esto va para todas, todos, todes, por si acaso. Y bueno, entonces finalmente las palabras finales que Natalia quiera dar, de contar de tu historia, cerrar esto, simplemente te voy a pasar el micro para que tú cierres este podcast y de forma libre, de la forma que tú quieras cerrarlo, sabiendo que estamos hablando de tu muerte y tu renacimiento, así que eres libre de escribirlo como quieras. Gracias. Yo creo que me gustaría cerrar diciendo que todo este parloteo que me fui desde la infancia y que mis traumas y que todo el drama y todo lo que he contado, al final se resume como en una frase, en una oración, y que creo que es realmente humano, que es el vuelve a tu origen, o sea, vuelve a tu humanidad, a tu esencia, vuelve a recordar. Yo siento que hay un tema con recordar bien fuerte. Nos hemos olvidado. Todos, todas, todes, nos hemos olvidado realmente. Por miles de cosas, por miles de situaciones, conflictos, todo lo que tú me quieras decir. Pero te has olvidado. Recuerda.